Notarios públicos delincuentes, notarios públicos que hacen escrituras falsas, notarios públicos que alteran instrumentos registrables. Hay notarios presos, hay notarios acusados. Será justicia, debate y crítica legal. En mis últimos años de mi carrera en la Facultad de Derecho, teníamos un compañero al que cariñosamente le decíamos Cocoroco. El curso de Derecho Notarial que yo llevé, si no fue el más malo, fue el penúltimo de los malos cursos. Y en mi época uno salía de la universidad como licenciado en Derecho y notario público. Había que hacer un trámite muy simple en la universidad porque uno obtenía la licenciatura, le daban una certificación que ya era licenciado, se iba para el colegio de abogados y adjuntaba otros papelillos, creo que el certificado de delincuencia y el certificado de nacimiento, etcétera, 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 se incorporaba y con una certificación de la incorporación, la Universidad de Costa Rica le expedía el título de notario público, que era un título enorme, como el tamaño de 4 veces de un título corriente de los que se usan ahora, tanto para abogado como para licenciado. Pues Cocoroco tuvo la brillante idea, porque era un asistente de algún notario, y en ese tiempo las escrituras se hacían en lo que se llamaba papel de oficio, que eran dobles, costaban 15 céntimos. Entonces él sabía que el protocolo tenía 6 folios, los protocolos se hacían a mano, habían unas máquinas de escribir donde los notarios grandes metían el protocolo. Tiempo después se empezó a hacer en hojas sueltas y ahora pues casi que todos son en hojas sueltas. Creo que no se hacen cosidos de 100 folios. Entonces Cocoroco tenía un sastre amigo y le dijo que le encuadernara porque las tapas de la carátula de los protocolos era de cartón forrada en drill, en tela de pantalón caqui, y que le pusiera protocolo con un sello de esos calientes. Entonces él se fue para la zona norte con el protocolo y una caja de lapiceros Bic. Y llenó los 100 folios del protocolo, hizo escrituras de todo, compraventas, hipotecas, sociedades, matrimonios, todo lo que puede hacer un notario, porque también existe un librillo que se llamaba formulario de cartulación. Entonces uno iba copiando y apuntando. Yo creo que gastó más de 2 cajas de lapiceros Bic. Así que llenó el protocolo y cobró y se hizo de una buchaca de plata. Le prendió fuego porque él no era notario. Lo que pasa es que el famoso Cocoroco dio recibos y lo empujaron al bote como 5 o 6 años. Ese chiste, un crimen feo, ¿verdad? Muy ocurrente, muy atorrante, pues nada más es un pequeño reflejo de la realidad del crimen notarial y registral. Sí, es curioso porque yo recuerdo cuando yo me incorporé, la gente me decía, ay, ya me puede casar, ay, ya, usted me puede hacer una escritura tal. No, entonces hay algo que la gente tiene que tener claro. Los notarios tienen que llevar una especialidad, una especialización. No es que ya soy abogado y ya puedo hacer escrituras. Entonces eso es algo que la gente tiene que entender un poquito. Nosotros tenemos que hacer una especialización que dura más o menos 1 año, ¿verdad? Entonces sí es un estudio además de ser abogado. Sí. Y deben inscribirse en otro lugar que no Correcto. Es el colegio. Exacto. Sí, ahora ha cambiado mucho lo que es el control para el ejercicio del notariado, lo que tiene que ver con el estudio, con la incorporación, con la seguridad. Pienso que el país ha evolucionado mucho en los últimos 10 años para ir disminuyendo el delito notarial,
pero uno se asusta, ¿verdad?, de lo que puede ser capaz de hacer un notario público. Nosotros hemos atendido muchos casos aquí en Neuritech, donde principalmente lo que hacen los notarios es falsificar identidades, robar identidades para poder presentar testimonios en el registro nacional de matrices que no existen porque nunca compareció la persona que era dueño de la propiedad o la persona que iba a constituir el crédito sobre una propiedad. Cuando hablamos de notarios, inmediatamente se nos viene el concepto más importante y es la famosa fe pública, que es delegada por el Estado es respecto a los hechos. La fe pública está delegada por el Estado al notario, es plena respecto a los hechos que en ejercicio de su actuación personalmente ejecute y compruebe, así como los actos jurídicos de su competencia. Y también ver que esa fe pública tiene 3 características, que son la exactitud, la integridad. Tiene 2 características, perdón. La fe pública tiene 2 características, que son la exactitud y la integridad. La fe pública supone exactitud, entonces el notario es un fedatario público, tiene esa cualidad, y cuando incurre en ciertas actuaciones que están al margen de la ley, puede tener 2 tipos de responsabilidades: la responsabilidad disciplinaria, que es ejercida por la Dirección Nacional de Notariado. Aquí encontramos 3 tipos de sanciones, que son el apercibimiento y el apercibimiento y la reprensión cuando es una falta leve, y la suspensión del ejercicio notarial cuando hablamos de una falta grave. Y cuando hablamos de suspensiones, tenemos suspensiones de 1 año, 6 meses, de 6 meses a 5 años, de 3 años a 10 años, y también la suspensión fija de aquel notario que incurra en, obviamente, una falta muy, muy grave. Y ya cuando estas actuaciones de los notarios se salen del margen o digamos de la competencia de la Dirección Nacional de Notariado, que son las sanciones disciplinarias, sino que ya incurre en un delito, pues son los tribunales de justicia los que juzgan las faltas cometidas por estos notarios. Y aquí encontramos el delito, digamos, que más cometen los notarios, es la falsedad ideológica, que está prevista por el artículo 367 del Código Penal, que es cuando se insertaren o se hicieren insertar en un documento público, porque todos los actos de los notarios son documentos públicos, declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar o de modo que pueda resultar perjuicio. Aquí es muy interesante señalar que los delitos que cometen los notarios en el ejercicio de esa función, porque el notariado puede entenderse como una profesión, pero es una función. Veamos, la abogacía no es que el Estado delegue en mí una función, no, es que el colegio profesional me autoriza para ejercer la abogacía, mientras que en el notariado yo soy funcionario público entre comillas, aunque no recibo salario ni tengo nexo laboral con el Estado, sí he recibido una delegación funcional para que los actos que yo realice en el ejercicio, repito, de esa función, tengan fe pública. Entonces, a diferencia de los médicos, que la mayoría de las malpraxis que realizan son por culpa, por inobservancia del deber de cuidado, los notarios ejecutan sus crímenes por dolo, por intención directa de causar ese resultado. Y es correcto, como dice Sarita, el artículo 367 es el platillo de la casa de los notarios sinvergüenzas.
durante mucho tiempo también ha habido una gran crisis en el registro nacional que enfrentamos desde los años 94, 95 y 96 y se han dado una serie de reformas. De hecho, en la administración 94-98 fue cuando personalmente, ocupando el cargo de ministro de Justicia, trabajé con los diputados que redactaron el Código Notarial, porque había un desastre, porque salían montones de muchachos y muchachas, como fue el caso mío, que también fui muchacho, solo he sido muchacho hasta hoy, que con un cursillo malo en notariado era notario público. Vea qué peligroso. Si usted no tenía principios éticos y no sabía cómo actuar, pues podía o meter las pezuñas o causarle mucho daño a sus clientes. Entonces, al establecer que debía ser una especialidad, también se degradó, porque en el primer código notarial eran 2 años, era una maestría. Después vinieron los quejidos y los lloridos de algunas universidades que lo rebajaron a 1 año porque se les caía el mercado. Ahí es donde está el tema más importante. Por supuesto que todos estos asuntos de malpraxis notarial tienen 2 aspectos, como ha quedado dicho por mis colegas. El aspecto ético-disciplinario, que tiene sanciones severas disciplinarias que podrían llevar a la exclusión como notario permanente, suspensiones, regañadas, y eso le toca al juzgado notarial y la Dirección Nacional de Notariados según la gravedad de la indisciplina cometida. Pero la función notarial es muy importante y Costa Rica tiene una ventaja sobre otros países de la región, donde las notarías son feudos, donde los notarios se hacen multimillonarios. Aquí el feudo es un poco más disimulado, porque hay notarios que tienen bancos y grandes instituciones que se hacen millonarios. Deberían existir roles de notarios para que todos los que estén calificados, aunque les toque de número 500, algún día les toque hacer una escritura. Yo quiero hacer una observación que realmente es preocupante, y es el problema que uno se encuentra cuando denuncia un delito notarial y el fiscal que atiende la denuncia no es notario. Y no lo entiende. Y no lo entiende, ni siquiera se ha leído los lineamientos para el ejercicio notarial, y todavía más grave cuando un juez de la parte intermedia o un juez integrante del tribunal nunca fue notario, porque salió de la universidad, se quedó como abogado, no se volvió notario, y la Corte Suprema de Justicia lo tiene juzgando delitos notariales, cuando él no tiene en su preparación académica el grado de notario público. Aquí hemos llevado varios asuntos en el juzgado notarial, ¿verdad? Y hay que acotar que, bueno, este juzgado notarial es uno en el país, porque exacto, sí, porque hace un tiempo recuerdo que habíamos pasado una situación y yo le decía creo que fue una manifestadora, y ella me decía, es que no damos abasto porque somos uno en el país. Entonces, qué complicado. Sí, terrible, complicado, y a veces funciona raro también. Sí, una causa por una infracción a los lineamientos notariales tarda de 3 a 4 años en el juzgado notarial. No estamos hablando de una situación de una escritura pública. ¿Cuánto podría durar eso? 2 cosas importantes, y es que ser notario conlleva una gran responsabilidad. Nosotros como notarios tenemos que mensualmente informar al Archivo Nacional cuáles son los instrumentos públicos que hemos llevado a cabo. También tenemos que rendir una garantía, tener un seguro, porque en caso de llegarse a determinar responsabilidad disciplinaria, entonces esa garantía se ejecuta para cubrir los perjuicios que ha causado este notario. Otro punto importante es que muchas veces las personas, los usuarios,
buscan ahí cualquier notario. Hay que tener claro que hay notarios que estando inhabilitados se les ocurre hacer una escritura. Entonces, igual existe la Dirección Nacional de Notariado para que se informen las personas acerca de cuáles son los notarios que se encuentran activos, que no sea que esté inhabilitado o bien en ese momento suspendido por alguna causa grave en que haya incurrido. Entonces, esos dos aspectos son importantes a la hora de hacer uso del servicio notarial. Hay una nota que me llamó la atención de un periódico digital que me pareció gravísimo, que dice que en marzo de 2021 se detectaron 50 notarios públicos que están vinculados con delincuentes, con bandas dedicadas a cometer fraudes registrales, y la nota dice que el jefe de la policía dice que ya tienen detectado que estos delincuentes forman alianzas con esos notarios públicos para que realicen traspasos ilegales de una propiedad, y que una vez obtenida la propiedad la venden a terceros o la usan para obtener créditos. Eso es terrible. Sí, bueno, no es nuevo, no es nuevo, Maribel. En el año 96, a mí me tocó ir con la policía, estando en el Registro Nacional como ministro de Justicia, a sacar esposado al subdirector del Centro Cómputo del Registro. Se armó un bochinche, el sindicato pegaba alaridos, paralizaron el registro, pero a ese tal René lo saqué esposado y lo condenaron a 3 años de prisión por haber alterado una base de datos donde inscribió ilegal, criminalmente, un vehículo. Entonces, si en la corrupción hay dos partes siempre, que son el corruptor y el corrupto, generalmente en los delitos notariales y registrales hay uno adentro y otro afuera. Generalmente, aunque el registro, debemos decirlo, ha ido incrementando los controles, las alarmas, los breques para evitar este tipo de cosas, pero que los hay, como decía el viejo cuento de las brujas, que vuelan, vuelan. Será justicia.